Dios les bendiga, amada iglesia de Jesucristo. Les habla el pastor Carlos Bolívar desde Bogotá, Colombia. Una vez más para entrar en la palabra de Dios y empezar a descubrir el porqué de las cosas que nos suceden a diario. Muchos cristianos, muchos creyentes, muchos hombres y mujeres que buscan a Dios, a veces no entienden por qué están viviendo unas circunstancias tremendas y por qué entran en lo que se llaman desiertos o pruebas duras. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 25, cuyo título está Profecía contra Amón, un pueblo en la antigüedad que cometió un error gravísimo y pagó las consecuencias por él. Y tú puedes estar en la misma situación. Vamos a la palabra, dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Encontramos en este verso que es Dios mismo hablando y lanzando juicio contra el pueblo de Amón por algo que ellos hicieron. Vamos a descubrir qué es. Dice, verso 3: y dirás a los hijos de Amón: oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor. Escuche esto, mi amado hermano, mi amada hermana. Dice: por cuanto dijiste, ¡ea! Bien, cuando mi santuario era profanado, y a la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Escuche, por burlarse, cuando el pueblo de Israel y el santuario del Jehová fue profanado, cuando sufrieron semejante calamidad tan tremenda, el pueblo de Amón se burló, se puso feliz por la desgracia ajena. Y Dios mismo está lanzando palabra contra ellos por este hecho. Miremos qué sigue diciendo la palabra de Dios. Verso 4. Por tanto, escuche lo que sucede cuando usted se burla de una persona sin saber si lo que está pasando esta persona es un proceso por el cual Dios lo está llevando para cambiarlo, para mejorar en él o para pulir en él algo que no es correcto. Y si tú te burlas, mire lo que sucedió, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: por tanto, de aquí yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos, y plantarán en ti sus tiendas, ellos comerán tus sementeras y beberán de tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová. Esto es lo que sucede, mi hermano, cuando uno se burla de una persona. Encontramos ministros del Evangelio, pastores en el Facebook burlándose de otros, hermanos atacando a otros, burlándose de otros. Cuando se presenta una calamidad en un ministerio, otros pastores están celebrando: wow, sí, wow, se lo merecía, bien hecho, no sé qué. Y así es la mayoría de la gente, disfrutando del mal ajeno y de la calamidad de otro. Sin saber, como dice el viejo dicho, nadie sabe con la sed que otro vive. Y nadie sabe qué es lo que está sucediendo porque no vive la vida que esa persona vive, ni, como dice el viejo dicho también, no está en los zapatos de esa persona. Entonces, nadie sabe si Dios lo está procesando. Nadie sabe si es una lección que Dios le está dando. Pero la mayoría sí sabe burlarse, señalar, criticar, murmurar, juzgar. Y celebran mucho: wow, bien hecho, se lo merecía, ojalá. Uy, tenía que pagarla. Muchas cosas que realmente la gente disfruta cuando otra persona, otro ministerio o una vida o un familiar está pasando situaciones difíciles. Y en vez de tender una mano amiga, en vez de dar una voz de aliento, lo que hacen es burlarse. Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice el verso 6. Porque así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, cuando estaba siendo desolada, cuando estaba en calamidad. Dice la palabra de Dios, el verso 7. Por tanto, he aquí, yo, dice Jehová, extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Entonces, mi amado hermano, en este momento yo te invito simplemente a que después de analizar la palabra de Dios y escuchar esto que pasó contra el pueblo de Amón, analiza tu propia vida, analiza lo que estás viviendo y lo que estás pasando.
Y yo sé que el Espíritu Santo te va a recordar a ti en qué momento te burlaste de otra persona, en qué momento menospreciaste a otra persona, sin saber que era Dios mismo quien la estaba procesando, quien la estaba metiendo en un pulimiento para corregir algo en su vida. Y si tú eres ministro del Evangelio y te has burlado de otros, analiza tu vida, lo que estás pasando, y te aseguro una cosa, que es muy cierta. La palabra de Dios no miente, Dios no se equivoca. Y el Señor Jesucristo dijo, con la misma vara que medís, serás medido. Con la misma medida que medís, serás medido. Analiza tu vida, mi hermano, y arrepiéntete y pídele perdón al Señor, para que le extienda su misericordia. Porque por burlarte de otros, estás pagando las mismas consecuencias, porque fíjate, el pueblo de Amón también fue saqueado. El pueblo de Amón también fue destruido y llevado en cautiverio. Pero hay una gran diferencia, que el pueblo de Israel hasta el día de hoy se mantiene en ese proceso que Dios lo ha tenido y lo ha levantado. Pero el pueblo de Amón fue destruido para siempre. Mi amado, que no te pase a ti. Es hora de entrar en conciencia que nosotros fuimos llamados a levantar al caído, a brindar una mano amiga, un buen consejo, una palabra de ánimo, sí, a derrumbar cadenas, a romper con todas esas murallas, todas esas cosas que realmente atan al ser humano y lo llevan a situaciones complicadas, mas no a burlarnos de ellos. Si tú te has burlado de alguien en la vida, arrepiéntete en este momento, para que la gracia de Jehová y la misericordia te alcance, porque tú vas a pagar y vas a pasar o estás pasando por la misma situación de quien tú te has burlado, sin saber que era un proceso por el cual Jehová mismo, Dios mismo, lo ha llevado. Y al final, ¿sabes qué? Vas a aprender una sola cosa, como dice la palabra. Vas a ver lo que dice la palabra, vas a saber que es Jehová en su perfecta voluntad, haciendo lo que tiene que hacer. Así es que la invitación, mi amigo, es arrepiéntete si te has burlado de alguien, para que no te pase lo mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Habló el pastor Carlos Bolívar desde Bogotá, Colombia.